a la carta a los Efesios, por favor. Busquen en sus Biblias la carta a los Efesios capítulo 5. La semana pasada estuvimos ya considerando el capítulo 5, parte del capítulo 5, que les pedí que se volvieran a reconectar. Lo último que vimos fue donde dice, a partir del verso 18, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, y les explicaba un poquito en cuanto a ese pasaje, lo que el vino provoca en nuestras vidas como algo negativo o contrario, y como una contraparte lo que hace el Espíritu Santo, que también nos transforma, pero para cosas buenas. El vino lo hace de una manera negativa, como dice aquí, hay disolución. Podemos entender que la disolución, la imagen que quiere traer el apóstol Pablo a nuestra mente, es como si tomásemos un vaso con, no sé, vamos a poner leche, y le comenzamos a agregar agua, y se empieza a derramar el vaso. Llega un momento en el que va a sacar toda la leche y solamente va a quedar el agua, es decir, esa leche que había quedó completamente diluida. Es algo similar lo que hace el vino en nuestras vidas. Entra en nosotros y nos va diluyendo. Lo que antes me parecía incorrecto, bueno, pues como que no es tan malo, como que siempre que lo veo, pues ahora creo que no es tan incorrecto hacer esto. Lo que antes de alguna manera nos detenía estando sobrios, ahora ya no nos detenemos. Ahora nos parece que somos los mejores pilotos de andando en un auto y corremos y creemos que podemos esquivar pues todo, ¿no? Y cuántos accidentes se dan de gente que iba alcoholizada y que perdió el control de su auto, cosas que no nos atrevemos a hacer en nuestro juicio, lo llegamos a hacer ya con el alcohol en nuestras venas. Entonces es básicamente lo que dice el apóstol Pablo. El alcohol, el vino en este caso, te diluye. Les he compartido en algún momento, y esto es importante tenerlo en cuenta, la Biblia muchas veces no abarca cada punto o cada ejemplo o cada nombre en cuanto a ciertas circunstancias. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, aquí dice no os embriaguéis con vino. Uno debe entender que es una enseñanza, un principio de vida, el que dice no os embriaguéis con vino, pero no es que uno diga, bueno, pero no dice nada del pulque o del tequila o del vodka o de cualquier otro tipo de alcohol. ¿Por qué? Porque la Biblia nos está enseñando un principio de vida. En otras palabras diría, no ingieras o no consumas nada que te robe tu sobriedad. Eso sería el principio práctico. La Biblia tiene un solo sentido, una sola forma de entenderla, y esa forma de entenderla sí puede tener muchas aplicaciones, que es el ejemplo que les estoy dando. Cuando aquí dice no os embriaguéis con vino, es directamente y lo único que nos está queriendo decir este pasaje. No hagas algo que pierda tu sobriedad, con diferentes aplicaciones, llámese vino, llámese cerveza, llámese tequila, llámese alguno, o incluso drogas. Cualquier droga que nos quita la sobriedad nos deja en el mismo riesgo de cometer algún pecado. Entonces, el principio que nos enseña la Biblia es no pierdas tu sobriedad. Ese es el principio directo. Y como diferentes aplicaciones es lo que hablamos, ¿no? Cualquier sustancia que robe tu sobriedad. Entonces debemos de también tener cuidado con eso. Es pues importante mencionarlo, que la Biblia tiene una aplicación, un sentido y diferentes aplicaciones, ¿sí? Bien, y entonces nos quedamos ahí, les comentaba esto. Ahora vamos al verso 21. Dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Y después el apóstol Pablo va a hacer mención de una serie de personas, y en algún momento del matrimonio. Dice, por ejemplo, en el verso 22, las casadas estén sujetas a sus propios maridos. Verso 25, maridos, amad a vuestras mujeres. Capítulo 6, verso 1, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. Verso 4, dice, y vosotros padres. Verso 5 dice, siervos. Verso 9 dice, y vosotros amos. Esos son el grupo o serie de personas que menciona. A los maridos, primero menciona a las mujeres, dice las casadas, está hablando de las mujeres. Luego los maridos, los hijos, los padres, ya no en lo individual, sino ahora como matrimonio. Después habla acerca
de los siervos y termina hablando de los amos. Pero vamos a ver qué dice de cada uno. Dice en el verso 22, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Este pasaje o esta porción lo que nos está diciendo es que la mujer debe de aceptar el cuidado que debe tener el hombre hacia ella. El hombre es el encargado, es a quien Dios determinó que tuviera el cuidado del hogar, en este caso la mujer, los hijos e incluso lo que después menciona como amos y siervos. Se podría entender que también es el varón quien en algún momento, al trabajar con personas o al tener a su cargo personas, debe tener un trato amable para con ellos. Pero en este caso lo que está diciéndole a las mujeres es que se sujeten o que acepten que la autoridad de la casa es el marido. ¿En qué sentido es la autoridad del marido? En que debe de guiar a su mujer en amor, en que es quien debe trabajar velando por ella para que pueda ser una buena mujer, no en un sentido autoritativo o de gobierno, un gobierno dictador, es a lo que me refiero, sí de una manera en que es el varón quien cuida de la casa, quien provee a la casa, quien tiene todos esos cuidados. Puede ser que en algún momento se altere este orden, que la mujer no se sujete al marido, que la mujer sea quien lleva, como se dice, las riendas del hogar y quien es quien tiene el carácter fuerte, e incluso podría parecer que ese hogar está funcionando bien, que las cosas están funcionando correctas, pero eso no quiere decir necesariamente que esté bien delante de Dios. Por poner un ejemplo, el hecho de que un ladrón de bancos le esté yendo muy bien y no lo agarre la policía y se esté haciendo millonario, no quiere decir que está bien delante de Dios, a pesar de que uno pueda pensar que le está yendo bien. Lo mismo puede suceder con alguien, algún político que está robándole al país y le está yendo aparentemente bien, e incluso pueden haberlo reelegido en el puesto que tenía. El hecho de que tenga esas aparentes cosas buenas no indica que delante de Dios esté bien. Lo mismo pasa en un matrimonio cuando la mujer es quien toma las riendas del matrimonio, cuando es ella quien se echa sobre los hombros al hogar y el marido no toma esa postura o posición que debe tener, entonces se alteran las cosas y lo que sucede es que ya no se está trabajando bajo el orden que Dios estableció en el hogar. Eso sucede en el hogar, sucede en los trabajos, e incluso hoy en día se da también incluso en las iglesias, donde hay mujeres que son quienes toman ese cargo principal y debemos entender conforme a lo que dice la Biblia, es que es el varón quien debe de tener el gobierno o el control o ser la cabeza del hogar. Entonces, lo mismo en las iglesias. Muchas de las veces que el apóstol Pablo anima a personas a que cuiden de la iglesia, se refiere a ellos como hombres, que sean maridos de una sola mujer, que gobiernen bien sus casas, que tengan a sus hijos en sujeción. Entonces nos habla que es el varón quien lleva ese rol principal, no, insisto, no como alguien que gobierne autoritariamente, sino alguien que en amor dirija su hogar, quien los instruya en la palabra, quien sea el proveedor del hogar. Y entonces las mujeres bajo este concepto deben aceptar esa autoridad que proviene de parte de Dios. Por eso dice las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Es a veces complicado porque el hombre, el varón, no siempre logra tener todas esas áreas en su vida o no logramos tener esas áreas en nuestra vida, todas que estén trabajando al 100%. Fallamos en algunas, nos descuidamos en otras, carecemos de alguna aptitud para hacer algo y entonces llega a crear conflictos con la mujer, llega a haber ciertos roces en los que la diferencia de carácter nos hace tener esos conflictos. Pero, ¿por qué es tan importante lo que dice aquí el apóstol? Dice que estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. ¿Por qué como al Señor? Porque al Señor quizá nosotros no le hablaríamos de la forma en que a veces le hablamos a nuestra mujer, o la mujer de la manera en que a veces se dirige al marido. Difícilmente nos atreveríamos a hablarle de una manera grosera, tosca o con falta de respeto al Señor. Lo mismo entonces sucede con las mujeres o los hombres, ¿no? Si no nos atrevemos a hacerlo con el Señor, entonces no debemos hacerlo tampoco con nuestro esposo o con nuestra esposa, según sea el caso. Entonces, por eso es que habla de estar sujetas
dice a sus maridos como al Señor, con la reverencia que tendrían al Señor, con el amor que le tendrían al Señor, con el respeto con el que le hablarían al Señor. Es algo complicado, sí, insisto, porque ya de entrada las relaciones interpersonales son complicadas. Al ser personas distintas, con diferentes ideas, pensamientos, criterios, nos lleva a tener algunos conflictos, pero debemos ir puliéndonos en esas áreas de modo que podamos llegar a un acuerdo, buscar puntos intermedios en los cuales nos llevemos bien y no estar señalando únicamente las cosas en las que estamos en desacuerdo. Y vuelvo a decirlo, no es que no se mencionen, pero no únicamente eso, que no sea lo único que se menciona, sino que podamos también buscar esos puntos en los que estamos de acuerdo en diferentes áreas y sobre esos puntos partir para buscar entonces una mediación en todas las demás áreas, ¿no? Entonces, las mujeres deben aceptar que es el varón quien debe tener el cuidado del hogar, quien debe de fungir como el responsable de casa y dejar que el Señor por medio de él dirija el hogar. Eso es lo correcto. Vuelvo a decirlo, hay muchas casas que pues no tienen ese orden, que la situación no está de esa manera, pues esperemos, pidámosle al Señor que él lleve al orden a esos hogares, que es lo correcto, ¿sí? Dice, porque el marido es cabeza de la mujer, verso 23, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su Salvador. La comparación que hace aquí el apóstol Pablo es con el Señor Jesucristo. Dice así, el marido es cabeza de la iglesia, así como Cristo el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. En otras palabras, el Señor Jesús vela por su iglesia, él cuida de su iglesia, él ama a su iglesia y en ese mismo forma de dirigirse debe estar el varón. De esa misma manera el varón debe de amar a su mujer, cuidar a su mujer, dirigir a su mujer y no gobernarla como un dictador en el que aquí soy yo el que mando, yo tengo la última palabra y tú te callas, tú no opinas, yo soy el que debo decidir. No, tiene que ser en amor. Después dice el verso 24, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Bajo el pensamiento del apóstol Pablo, uno podría pensar que cuando se refiere a todo, es en el sentido en el que todo aquello que el marido diga o haga como lo haría Cristo. No es que todo lo que diga el marido, la mujer se tiene que sujetar. Si el marido te pide que hagas algo que va en contra de la palabra de Dios, que es un pecado, no estás obligada a sujetarte a eso que él te manda. Dice el apóstol Pedro, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Ese es un parámetro que debemos tener. Ok, es mi marido, es mi autoridad, pero lo que me está pidiendo es algo que va en contra de la palabra de Dios. Entonces, en amor también, con respeto, con cuidado, se le dice, ¿sabes qué? No, mi amor, mira, creo que eso no es correcto porque la Biblia dice lo otro. Pedirle ayuda al Señor, Señor, mi marido me está pidiendo que le apoye en una situación que no es correcta. Entonces, ayúdame a que él desista de esto o hazle entender que está en un error, en fin, cosas que podemos pedir. Pero bajo la idea del apóstol Pablo, como viene hablando, haciendo una comparación entre Cristo y la iglesia y el marido y la mujer, dice, así como la iglesia está sujeta en todo a Cristo, porque ahí sí nosotros tenemos que estar sujetos en todo al Señor Jesucristo, bueno, mientras el marido se deje guiar por el Señor, la mujer debe estar también sujeta a su marido, insisto, solamente bajo esta situación que les pidiera hacer algo que va en contra de lo que dice la Biblia. Después en el verso 25 dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. En otras palabras, el amor del Señor Jesucristo fue un amor sacrificial al punto de dar su vida por la iglesia. De la misma manera, el marido tiene que amar a la mujer con un amor sacrificial, al grado que si fuese necesario también dar la vida, no en un sentido literal que podría darse el caso, pero sí renunciar a mí mismo para estar bien con la mujer. ¿A qué me refiero? Que, por ejemplo, puedo yo tener ciertos gustos o actividades que pueden entorpecer mi relación en mi matrimonio. Entonces tengo que renunciar a esos gustos para poder estar bien con mi esposa. Entonces, de esa manera es un amor sacrificial en el cual renuncio, muero a muchas de las cosas que yo desearía, que pueden no ser malas, pero que también en algún momento pueden causar un conflicto en mi matrimonio.
Obviamente, y volviendo a lo que les decía hace un momento, si a mi esposa, por ejemplo, no le gusta que yo lea la Biblia, pues no voy a dejar de leer la Biblia con tal de estar bien con mi mujer. Estamos hablando de esas situaciones que sí puedo no mediar, pero si mi esposa me dijera, sabes que no, es que a mí no me gusta que leas la Biblia, bueno, tendría que tratar ese asunto con ella y decirle, no, definitivamente no puedo dejar de leer la Biblia o de asistir a la iglesia o de buscar a Dios. Entonces estoy hablando de esos puntos en los que sí podemos nosotros renunciar y que realmente no causarían ningún problema o conflicto en nuestra vida. Dice en el verso 26, se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Esto que menciona aquí el apóstol Pablo es la obra única y exclusiva del Señor Jesucristo. Ningún varón puede santificar a su mujer, ningún varón puede purificarla, nadie puede hacer eso. Lo que sí podemos hacer es trabajar en nuestra mujer, como dice en el verso 27, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia, o en este caso sería una esposa gloriosa. ¿Qué es lo que nosotros tendríamos que hacer como varones? Bueno, pues instruir a nuestra mujer en la palabra de Dios, animarla a que vaya a la iglesia, a que ore, a que busque del Señor, y al buscar del Señor, al estarla exponiendo a la palabra de Dios, entonces los cambios se van a dar por consecuencia de ello, y la mujer va a ser una mujer gloriosa, una mujer que busca al Señor, una mujer temerosa, y de alguna manera eso es también una especie de recompensa para el hombre, para el varón que está instruyendo a su mujer, y que la mujer ya no es una mujer, no sé, tal vez descuidada, que no le hace mucho caso, que no es cariñosa, afectuosa con él, en fin, son solo ejemplos. Entonces, es de esa manera en la que uno como varón puede y debe uno trabajar en la mujer, instruyéndola en la palabra y todo lo que hemos mencionado. Lo demás lo hace el Señor Jesucristo: santificar, purificar, salvar. Eso solamente es obra del el marido. No puede salvar a su mujer, el marido no puede ni salvarse a sí mismo, necesita un salvador. Entonces, en ese sentido, sí, el varón tiene que trabajar en su mujer, pero en las cosas que Dios nos manda como varones a que hagamos en nuestro hogar. Y vean cómo une lo que acaba de decir el apóstol Pablo en el verso 28. Vuelvo a leer el verso 27, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también el apóstol Pablo en estas dos palabras une claramente lo que acaba de decir con lo que ahora les va a pedir a los maridos. Así también, de esa misma manera, igual que el Señor Jesucristo, tal como él lo hizo, estaría diciendo el apóstol Pablo, los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. En otras palabras, si tú no amas a tu mujer, es que tampoco te amas a ti mismo. Si tú no cuidas de tu mujer, es como que no te cuidas a ti mismo. Y todos los seres humanos, los hombres, procuramos cuidarnos de una o de otra manera, aunque aquí pues claramente está hablando acerca del varón. Dice así: los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. De la manera que Cristo cuida y sustenta a la iglesia, es lo que se espera que el varón haga con la mujer, que cuide y sustente a su mujer, en todas las áreas que se deban hacer, ¿sí? Tanto en el hogar, en lo natural, en lo espiritual, en fin, todas esas áreas. Poco a poco el Señor nos ha ido instruyendo como matrimonio, a mi esposa y a mí, no solo como esposo y esposa, sino aún como padres. Pero de las cosas que en algún momento Dios nos ha instruido es que nosotros debemos de preparar a nuestros hijos pensando que ellos algún día se tienen que ir del hogar, algún día tienen que independizarse o casarse y de todos modos partir del hogar, y yo debo de cuidar a mi mujer pensando en que ella va a estar conmigo para siempre, es decir, que ella no se va a ir, como en el caso de los hijos, que ellos en algún momento hacen su vida y dejan el hogar. Eso es parte de lo que Dios estableció. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Es parte del proceso de la vida. Pero hay matrimonios en los que se procura más al hijo que a la mujer, y cuando los hijos parten del hogar, entonces se queda un matrimonio fracturado. Hay
hay una fractura entre el matrimonio donde ya no pueden llevarse las cosas bien, o al menos no por un tiempo, a no ser que Dios intervenga, porque se alteraron las cosas. El varón o la mujer, según sea el caso, porque puede darse de los dos casos, la mujer o la mamá procuró tanto a los hijos que se olvidó de su esposo. Y cuando los hijos se van, entonces ya no hay un matrimonio unido, porque la mujer siempre estaba procurando a los hijos, siempre estaba poniendo por encima a los hijos, o el varón, quien sea, solamente son ejemplos, pero se alteraron el orden en el que Dios estableció las cosas. Uno debe de criar a los hijos con toda la intención que en algún momento partan del hogar. Eso es lo natural. Como papás quisiéramos que quedaran siempre en casa, pero lo natural, lo que la naturaleza misma nos enseña, que Dios fue quien diseñó la naturaleza, es que los hijos tienen que partir del hogar y el varón tiene que quedarse siempre con su mujer. Entonces debemos de trabajar en ello para que nuestra mujer, cuando los hijos partan, el matrimonio quede firme, fortalecido, haya fuerza, aunque ya no estén los hijos en hogar, ¿no? Es decir, que hayan hecho su vida. Entonces, dice aquí que nadie aborreció jamás a su propia carne, verso 29, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Es algo que también nosotros los varones debemos hacer. Verso 30, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Dice en el verso 32, grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo y la mujer respete a su marido. Eh, Aunque aquí el apóstol Pablo menciona dos cosas muy claras, que el marido ame a su mujer y la mujer respete a su marido. No es que el marido no espere que su mujer lo ame, porque aquí no dice y la mujer también ame al marido, dice y la mujer lo respete. Pero si viene haciendo una comparación entre la iglesia y Cristo y el marido y la mujer, entonces así como Cristo ama a la iglesia, se espera que la iglesia ame a Cristo. Lo mismo en el caso del varón, que la ame a su mujer, pero que también su mujer lo ame. Pero sin embargo, el varón no, muchas veces no necesita que se le diga te amo, cuánto te quiero, te amo mucho. Una expresión de amor hacia el varón es el respeto. Con que al varón se le respete es una expresión de amor. Y la mujer sí es más necesario muchas veces que se le exprese ese amor. Claramente, es decir, que se le diga, que se le hable, que se diga te amo, cosas bonitas, ¿no? Pero obviamente ese amor se debe ver reflejado también en los actos. Puedo yo decirle todo el tiempo a mi esposa que la amo y con mis actos negarlo, no hacerle caso, no tratarla bien, ser grosero con ella. Entonces está de más que le diga que la ame, que la amo, si mis acciones dicen otra cosa. Y en el caso de la mujer, que es el ejemplo que dice aquí el apóstol, y la mujer respeta a su marido, quizá yo como hombre no necesito que mi esposa me esté diciendo a cada momento que me ama, no es que no lo diga, pero no es que yo requiera tanto eso, sino que el que ella me respete, para mí eso es una expresión de su amor. Yo sé que me ama porque me respeta. Entonces, es lo que el hombre muchas veces necesita, ese respeto de parte de su mujer, y él como una consecuencia también muestra ese afecto, que a veces como hombres nos cuesta un poquito, ¿no? Expresar esos afectos, pero que ahí están. Debemos también de aprender los hombres a expresar ese amor, ese afecto que tenemos para nuestra esposa. Es importante. A veces pensamos que puede denotar un poco de debilidad o que son cosas cursis o no sé qué podamos pensar, pero es importante demostrar el amor que tenemos para nuestra mujer y la mujer mostrar el respeto que tiene hacia el hombre. Entonces, procuremos eso, procuremos hablarle a nuestro esposo como le hablaríamos a Cristo, lo mismo los esposos hablarle a nuestra mujer como nos dirigiríamos al Señor, de la misma manera, con el mismo amor, con el mismo respeto y cuidado y todo lo que podemos mencionar. Entonces, este pasaje, aunque podríamos profundizar mucho más, pero quiero dejarlo de esta manera, que quede claro eso, ¿no? El amor del varón hacia la mujer también se va a expresar en respeto, y al revés, el respeto que tiene la mujer hacia el hombre es una expresión del amor que se tiene, en el cuidado que debe tener el varón, y la mujer que debe reconocer y respetar la autoridad que Dios depositó sobre el hombre para que sea él quien guíe el hogar, quien lo cuide, quien lo sustente, como dice aquí, que así como Cristo cuida y sustenta a la iglesia, así también el hombre debe hacerlo con su mujer en su hogar. Después dice en el verso 1 del capítulo 6, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo.
honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida en la tierra. Algo que nosotros debemos de enseñarle a nuestros hijos o incluso a la gente que tenemos cerca, pueden ser sobrinos, pueden ser nietos, pueden ser jóvenes que están a nuestro alcance, es que el hecho que ellos obedezcan a sus papás no es porque es mi papá o porque es mi mamá y tengo que obedecerlo. No como algo fundamental. ¿A qué me refiero? El fundamento para que obedezcan a papá y a mamá es porque Dios dice que los obedezcan, no porque pues lo obedezco porque es mi papá y no me queda de otra. No, lo obedezco porque Dios dice que obedezca a mi papá. Entonces es poner el orden de las cosas en el lugar correcto. Tú no estás obedeciéndome porque soy tu papá y ya. Muchas veces los papás cometemos ese error. Lo haces porque soy tu papá y ya. No, no, no. Estamos de alguna manera actuando de una forma incorrecta. Lo correcto es enseñarles que el hecho de obedecernos es porque Dios les manda a los hijos a que obedezcan a sus papás. Y volviendo a lo mismo, a excepción de que se les pida algo que va en contra de la palabra, ¿no? Que se les pida cometer algún pecado, no están obligados los hijos a obedecer a los padres, pero sí a honrarlos, a pesar de que el papá o mamá te pidiera que dijeras o hicieras algo que va en contra de la Biblia, como hijo no nos autoriza para decir, no, estás loca, mamá, ¿qué te pasa? No, dice, honra a tu padre y a tu madre. Mami, eso que tú me estás pidiendo no es correcto, yo no lo puedo hacer con respeto, honrándolos. Entonces, los hijos también deben de tener ese cuidado y de obedecer a vuestros padres. Vean lo que dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. El apóstol pone de antemano en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo, porque en el Señor, vuelvo a lo mismo, porque si los papás no están en el Señor, es decir, te están pidiendo algo que va en contra de la Biblia, pues no estás obligado a obedecer, pero si tus papás están en el Señor, en los caminos del Señor y te piden algo, tú como hijo debes obedecer a lo que papá o mamá digan. Y dice, porque esto es justo, es parte de la justicia de la que Cristo nos ha dado. El obedecer a nuestros padres es parte de cumplir esos mandamientos, es cumplir la justicia de Dios. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Dice, para que te vaya bien y seas de larga vida en esta y seas de larga vida sobre la tierra. Verso 4, y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Aquí es lo que les decía, no es que porque lo digo yo, no, es porque la Biblia dice, hijo, amonestación del Señor, porque soy tu papá y te callas, no. Mira, hijo, te estoy diciendo esto porque la Biblia dice el otro, porque lo justo es hacer esto, porque lo correcto es aquello, es incorrecto que tú te expreses así. Entonces, cuando uno los amonesta, los disciplina conforme a la palabra, dejan de ser mis criterios, dejan de ser mis pensamientos, sino estamos tratando de obedecer a Dios. Tú como hijo y yo como papá. Yo como papá instruyéndote en los caminos del Señor, en la disciplina del Señor, en la amonestación del Señor, y tú como hijo obedeciendo al Señor. Es decir, de alguna manera sí, a mí como papá, pero porque lo que te digo es algo que viene de parte del Señor. Y dice en el verso ahí en el 4 dice, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina. ¿Por qué? Porque muchas veces se llega, como les decía, a ese autoritarismo, porque lo digo yo y te callas. No, no, eso es provocarlos a ira, es estarles causando un conflicto con ese choque en el que a veces como padres e hijos podemos tener. Lo correcto es hablarles conforme a lo que dice la Biblia. Hijo, es que la Biblia dice que tú debes obedecerme, te estoy pidiendo algo incorrecto, estoy diciéndote que cometas un pecado, no, bueno, entonces tienes que obedecerme conforme a lo que dice la Biblia. Es la manera que debemos hacerlo. ¿Cuesta? Pues sí, sí cuesta porque a veces se atraviesa el carácter del papá con el del hijo o el de la hija o el de la mamá y eso se vuelve un conflicto, una discusión y también llega a suceder. Pero debemos de ir avanzando de poco a poco, poniendo en práctica las cosas que vamos aprendiendo y habrá veces en las que podemos llevarlas a cabo, otras veces nos costará un poquito más, pero debemos de procurar siempre hacer conforme a lo que aprendemos en la Biblia, ¿sí? Verso 5.
Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo. Aquí vuelvo a poner el mismo ejemplo el apóstol Pablo en cuanto al Señor Jesús. Lo que les dice a las mujeres, sujétense como si fuera a Cristo. A los siervos les dice que obedezcan a sus amos, dice con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, porque a veces hay también gente que trabaja, que tiene algún empleador, algún patrón, y son irrespetuosos, son irresponsables, son altaneros, y entonces dice aquí no, ustedes los que conocen de Dios, que están trabajando para alguien, deben de considerar a esa persona con respeto, con amabilidad, como si estuvieran hablándole al Señor Jesucristo. Es una indicación que da el apóstol Pablo para los siervos. Vean lo que dice el verso 6, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón haciendo la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo? Bueno, tú que eres hijo de Dios y que trabajas para alguien que posiblemente no sea hijo de Dios, si esa persona te pide, por ejemplo, que mientas o que robes algo, sabes que mira, vamos a ir a hacer un trabajo o algo y vi que tienen por ahí algo, agárralo y lo guardas y no decimos nada. Muchas veces el trabajador, por querer agradar al patrón, le obedece. Miente, dice cosas que no están bien, altera, no sé, facturas. Por ejemplo, el patrón le dice al contador, ¿sabes qué? Tú alteras esa factura y di que fue tanto para que no pague yo tanto de impuestos. Y el contador o el empleado, que es un hijo de Dios, no debe obedecer en este caso al patrón, porque le está pidiendo que haga algo en contra de la Biblia. Entonces dice, no, no quieras agradar al hombre, no por quedar bien con el hombre hagas lo que él te pida, sino más bien tienes que hacerlo como queriendo agradar al Señor. Señor, ¿esto te agradaría a ti? No, se va a enojar mi patrón y posiblemente hasta me corra, pero yo debo obedecer a Dios. Es preferible quedar bien con Dios y no con el hombre. Por eso dice, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, que hacemos cosas para agradar a los hombres, aunque eso vaya en contra de lo que la Biblia nos enseña. El contrario, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. La voluntad de Dios se tiene que hacer en la casa, en el trabajo, en la escuela, en la calle, en el mercado, en donde vayamos. La voluntad de Dios se tiene que hacer. ¿Qué es la voluntad de Dios? Ser honestos, ser veraces, responsables, amables, en fin, todo lo que podemos encontrar en la Biblia. No solo en la iglesia muchas veces todos nos vemos bien bonitos, pero ya fuera de la iglesia ya no somos tan bonitos, ¿no? Vamos en el carro y vamos tocándole el claxon al de enfrente y diciéndole de cosas al de al lado y nos estamos peleando con los hijos y ya ahí ya no somos tan bonitos. No, la voluntad de Dios es en la iglesia, en la casa, en la calle, en la escuela, en el trabajo, en el carro, donde estemos, siempre debemos hacer la voluntad de Dios. Dice verso 7, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no y no a los hombres. Aunque en mi trabajo directamente puede ser para un hombre, es decir, un ser humano, pero yo debo tener en cuenta como si fuera para el Señor. Sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Es volver a lo mismo. Lo honesto que yo puedo ser con mi patrón o con un cliente es algo que Dios tiene en cuenta. No es que, bueno, mientras no me ofendas a mí, podría decir Dios, tú puedes transarte al hombre, ¿no? Yo tengo que tener cuidado de que cómo es la forma en que yo me comporto con mis clientes, ¿no? Si los estoy transando, si los estoy engañando, si estoy haciendo cosas indebidas, entonces estoy faltándole al Señor, porque el Señor me dice que no defraude, que no robe, que no mienta. Entonces tengo que hacerlo pensando en que el Señor es a quien estoy agradando de primera mano y quedando también bien con el cliente, ¿sí? Dice el verso 9. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. También los patrones se deben de comportar de una manera correcta. Nada de amenazas, de que me las vas a pagar y donde no hagas bien, y te voy a correr, y vas a, no sé, tener algún tipo de consecuencia que se puede dar. Esto tenemos que tratar de entenderlo en la perspectiva que tenía el apóstol Pablo en aquellos tiempos, donde se daba todavía cuestiones de esclavitud, donde gente compraba a personas para que estuvieran trabajando con ellos, y entonces se daban mucho más ese tipo de amenazas.
de que te voy a pegar, no te voy a dar de comer, en fin, cosas que se hacían pues de que había un maltrato de parte de los amos hacia sus trabajadores. Dentro de las cosas curiosas, si me permiten la expresión, es que en la iglesia el cuerpo de Cristo no sigue ese orden social en el que el patrón siempre está por encima del trabajador. Se daban casos curiosos en la historia de la iglesia donde a veces el patrón y el siervo o el esclavo se convertían a Cristo y el esclavo comenzaba a buscar de Cristo, a leer las escrituras, lo que tuvieran, y en algún momento el esclavo llegaba a tener un cargo en la iglesia, podría ser incluso pastor de una iglesia y el amo ser oveja de ese esclavo. Entonces, lo lindo del Señor Jesús, de la iglesia que él estableció, es que ahí no va por jerarquías. Tú que estudiaste, entonces tú vas a hacer más. Tú si no estudiaste, pues tú eres menos. No, es conforme al llamado del Señor. Y había veces que era el esclavo quien dentro de la iglesia estaba pastoreando a su amo. Y entonces ahí dentro de la iglesia se rompe ese tipo de jerarquías y el amo tenía que sujetarse al pastor bajo los términos bíblicos. Entonces se daban esas situaciones en las que procuraba también el apóstol Pablo en algún momento aconsejar ese tipo de situaciones, porque se podría dar de que, bueno, si en la iglesia eres el pastor, pero aquí eres mi siervo y tú haces lo que yo te digo y a mí me vale. Y pues no es algo correcto. Tendrían que haber siempre ese amor fraternal de parte de los dos. También podría ser que el siervo en la iglesia es, pues aquí tú me obedeces y yo te mando y ahora tú haces lo que yo quiero, y se alteraba también el orden, se alteraba también la autoridad. Entonces, básicamente son los consejos que da el apóstol Pablo a estos grupos de personas, a las mujeres, a las esposas, mejor dicho, a los esposos, a los hijos, al matrimonio, a los trabajadores y a los patrones. Entonces, pues ya se va a acabar el tiempo. Yo tenía toda la intención de acabar hoy con el capítulo, ya con la carta de los Efesios. No sé si pudieran regalarme unos 5 o 10 minutitos más para que podamos concluir hoy la carta de los Efesios. Ya no nos resta mucho y ya para que la próxima semana podamos comenzar con nuevo tema. Entonces, si tienen el tiempo, vamos a terminar esta reunión y nos conectamos unos 10 minutos más para poder finalizar ya con la carta de los Efesios. Entonces termino esta reunión y si tienen tiempo nos volvemos a conectar, ¿sí? Pues continuamos entonces, vamos ahora al verso 10, capítulo 6, verso 10 de la carta a los Efesios. Y dice el apóstol: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Esta frase que utiliza aquí, en el poder de su fuerza, es la misma expresión que utiliza cuando habla de la resurrección del Señor Jesucristo, que dice que en el verso 19, capítulo 1, verso 19, dice: y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo. Lo que el apóstol quiere decirnos es que quiere hacernos recordar que la fuerza que actúa en nosotros es exactamente la misma fuerza, el mismo poder que resucitó al Señor Jesucristo de los muertos. Y eso no es poca cosa. Para que alguien pueda resucitar de los muertos se requiere un gran poder, el poder que solamente Dios tiene. Pero como les decía en aquella ocasión, no solo le resucitó de los muertos, sino que dice además lo hizo sentar a su diestra, y comienza el apóstol a hacernos como esa, les ponía yo el ejemplo, como esa bola de nieve, ¿no? Que va avanzando, avanzando y va creciendo y se va haciendo cada vez más grande y tomando más fuerza. Es lo que el apóstol viene haciendo aquí, hablándonos de ese poder, y ese poder no solo le resucitó, sino lo sentó en los cielos, y no solo lo sentó en los cielos, sino que además por sobre todo y todo lo que en aquel momento vimos. Bueno, ese mismo poder es el que está actuando en nosotros. Dice: fortaleceos en el Señor. Ya regresamos al capítulo 6, verso 10. Dice: y en el poder de su fuerza, que esa fuerza que tiene el Señor, ese poder que tiene, sea nuestra fortaleza. Dice en el verso 11: vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Vean que aunque nos habla de una lucha, nuestra lucha no es contra carne y sangre. Lo que el apóstol nos está diciendo después de eso es que no depende de nosotros comenzar la guerra. No es que nosotros comencemos una lucha en contra de ellos, sino que resistamos sus ataques. No porque
no como en algún momento lo han expresado, es que la iglesia no tiene que ser pasiva, sino activa. Yo entiendo posiblemente a qué se quieran referir, pero este caso no es algo que yo tenga que ir a luchar contra el diablo. Mi lucha no es contra el diablo. En otras palabras, no es que yo tenga que luchar contra espíritus, es lo que estaría diciendo aquí el apóstol, sino que resistamos sus acechanzas. Yo debo de enfocarme en buscar a Dios, en buscar su palabra, en hacer lo que ahorita vamos a ver, y entonces de esa manera voy a resistir. Cuando venga esa lucha, yo voy a poder resistir esos ataques y permanecer firme. Es lo que dice aquí en el verso 13, para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Entonces, muchas veces se utiliza este pasaje hablando de la famosa guerra espiritual, que es un punto en el que no voy a decir si está bien o no está bien la guerra espiritual, pero este pasaje no nos está hablando de que nosotros hagamos guerra, sino de que resistamos los ataques del diablo, que podamos resistir, dice ahí, y que podamos resistir las acechanzas y acabado todo estar firmes. Entonces dice en el verso, eso que quede claro, ¿no? Este pasaje no nos está hablando de nosotros ir a hacer guerra espiritual, sino de estar preparados para cuando vengan los ataques del diablo, poder resistirlos. Verso 14, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Es bien interesante que cada uno de los artículos que menciona aquí el apóstol Pablo, cuando habla de ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza, calzados los pies, el escudo, el yelmo de la salvación, son artículos que en el Antiguo Testamento se relacionaban siempre a Dios. Siempre esto que menciona aquí el apóstol Pablo lo está tomando del Antiguo Testamento, de pasajes en el que se hablaba de que Dios era quien tenía puestos estos artículos de guerra o esta armadura de guerra. Entonces, vamos a ver algunos ejemplos de manera rápida. Vamos por favor a Isaías capítulo 59. No pierdan su lugar en Efesios para que podamos regresar rápido. Isaías 59. Y vamos a ver lo que dice el verso 17. Isaías 59, 17. Dice, y temerán desde el occidente el nombre de Jehová, y desde el nacimiento del sol su gloria. Porque, no, discúlpenme, estoy leyendo 59. Isaías 59, verso 17, perdón, estaba leyendo otro. Estaba leyendo el 19, no, perdón, es Isaías 59, 17. Pues de justicia se vistió como de una coraza, con yelmo de salvación en su cabeza. Tomó ropas de venganza por vestidura y se cubrió de celo como de manto. Está hablando de Dios, aquí está hablando de Jehová. Entendemos que más específicamente del Señor Jesucristo, de la venganza que él iba a tomar en contra de sus enemigos, de que él vio cómo estaban maltratando a su pueblo y no había nadie que se interpusiera, y entonces decide él tomar acción, y es cuando dice aquí que dice, pues de justicia se vistió como de una coraza con yelmo de salvación, que es lo que encontramos en Efesios cuando dice, y vestidos con la coraza de justicia, y en el verso 17, y tomad el yelmo de la salvación. Ese es solo un ejemplo, pero veamos también lo que dice aquí mismo en Isaías, ahora en el capítulo 52, verso 7. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Entonces también hace una alusión a aquella obra del Señor Jesucristo que iba a venir a anunciarnos el evangelio de nuestra salvación, y que aquí lo menciona en el verso 15, cuando dice, y calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz. En el pasaje que acabamos de leer dice, cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz. Y otro más cuando dice en el verso 16, sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Les voy a dar las citas para ir ahorrando un poco de tiempo. Salmo 3:3 dice, mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mi gloria, y quien levanta mi cabeza. Y también en el Salmo 144, versos 1 y 2, nos habla acerca de Dios como ese escudo. Se los voy a leer, no lo busquen.
Dice, bendito sea Jehová mi roca, quien adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra. Misericordia mía y mi castillo, fortaleza mía y mi libertador, escudo mío en quien he confiado, el que sujeta a mi pueblo debajo de mí. En otras palabras, la justicia, esa coraza de justicia que tú y yo podemos tener, no es algo propio, es la justicia que Cristo ganó para nosotros y que nosotros debemos de tener esa justicia. Cuando habla de ceñidos los lomos con la verdad, recordemos que el Señor Jesucristo dijo, yo soy el camino y la verdad. Si nosotros en nuestra vida puede haber una verdad, la verdad del Evangelio, la verdad de la palabra de Dios, es gracias a la obra del Señor Jesucristo. Dice también, calzado los pies con el apresto del Evangelio. Así como el Señor Jesucristo vino y predicó el Evangelio, nosotros también debemos compartir esas buenas nuevas para la gente que lo necesita. Entonces, la justicia, cuando habla de la coraza de justicia, es la justicia que Cristo ganó y que nosotros podemos acceder a ella por su obra. El Evangelio es el que debemos predicar también nosotros. El escudo, si nosotros podemos tener seguridad de que nuestra vida va a ser resguardada de cualquier situación que ponga en riesgo nuestra fe, porque podemos tener algún tipo de situación física, enfermedad, algo así, pero hablando de nuestra fe, siempre vamos a estar seguros porque Dios es un escudo alrededor de nosotros. Él es nuestro escudo. Dice después en el verso 17, tomad el yelmo de la salvación, que es lo que leímos hace un ratito en Isaías, cuando dice que él se puso ese yelmo de salvación, es decir, fue él quien trajo la salvación a su pueblo. Su pueblo estaba siendo oprimido, cautivo, esclavizado, y fue Dios quien se puso ese yelmo o ese casco para traer salvación al pueblo. Entonces nosotros tenemos salvación no por nuestras obras, sino porque Dios nos dio esa salvación, porque Él peleó contra nuestros enemigos, los derrotó y podemos tener salvación. Entonces todo lo que aquí menciona hace alusión al Señor Jesucristo, que es Él quien en algún momento portó esas armas o estos artículos de esta armadura. Y por último dice, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Todo lo que hemos estado hablando en esta noche, todo lo que hemos estudiado en noches anteriores es acerca de la palabra de Dios y es lo que nos da seguridad, fortaleza, confianza, fe, esperanza y todo aquello de lo que podamos nosotros conocer de Dios es a través de la palabra de Él y que nos ha sido dada o la podemos entender por la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Por eso dice, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y una arma más que podíamos pensar que menciona aquí el apóstol Pablo, aunque no lo dice de una manera directa, pero podíamos entender quizá que eso se refiere cuando dice orando en todo tiempo. Ese conjunto de la palabra y la oración es lo que va a traer a nuestra vida fortaleza, seguridad, todo lo que hemos podido mencionar. La palabra de Dios y la oración, es decir, la comunión con Él, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Entonces, tener la armadura de Dios no es otra cosa sino lo que el Señor Jesucristo hizo por nosotros y nosotros vivir de manera que agrademos a Cristo, que andemos en su verdad, con su justicia, con la fe que Él mismo nos dio, con la esperanza de salvación. En fin, todo lo que menciona aquí la armadura no son armas o no son artículos que uno use para ir a guerrear. No voy a guerrear y hacer guerra espiritual. No, nos habla de vivir bajo el sacrificio del Señor Jesucristo, pues fue Él quien en algún momento, conforme a lo que leímos en el Antiguo Testamento, utilizó esta armadura para traernos salvación. Entonces nosotros debemos de vivir bajo esa salvación que Él nos ofreció, siendo justos, veraces y todo lo que aquí compartiendo el Evangelio, teniendo fe, leyendo la palabra, orando, todo eso es parte de lo que nos da o nos proporciona de una manera simbólica esa armadura. Y dice el apóstol Pablo al final, verso 19, y por mí, es decir, oren también por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. El mismo apóstol Pablo sabía la importancia de las oraciones para no decir cosas equivocadas, para no torcer la palabra de Dios, sino para abrir, dice, mi boca para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él, es decir, del Señor o del Evangelio, como debo de hablar. Y termina el apóstol ya con las salutaciones o la despedida, diciendo,
para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago, todos los hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor, el cual envía a vosotros para esto mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros y que consuele vuestros corazones. Paz sea a los hermanos y amor con fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Amén. Y así termina la carta a los Efesios, y el resumen de todo esto es que todo es por Cristo, para Cristo, por medio de Cristo, en Cristo. Básicamente ese es el resumen de Efesios. Todo se lo debemos al Señor Jesucristo, a la elección del Padre, a la redención del Señor Jesucristo y el sello o la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Y esto fue la carta a los Efesios. Espero que haya sido de bendición y que podamos seguir estudiando otras porciones de la Biblia. ¿Sí? Muchas gracias por haberse reconectado, por haber estado todo este tiempo estudiando la carta a los Efesios. Próximamente ya les haré llegar qué es lo que estaremos considerando la próxima semana, pero espero que esto haya sido de bendición. Les amo, cuídense mucho, que tengan un bendecido fin de semana.